Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga. Damos la gratitud a Dios porque en esta noche, a esta hora, podemos congregarnos para estudiar su palabra. Los saludo con mucho cariño a ustedes, mis hermanos, a nuestros amigos que también nos escuchan en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Gracias por las oraciones, por las palabras de ánimo con las que nos escriben. Y gracias porque el Señor nos permite cada día crecer en el conocimiento de la verdad. Para la honra y gloria de Dios, esta noche también estaremos estudiando la segunda parte del tema titulado La doctrina del pecado original en la Corporación Adventista del Séptimo Día. Vamos a colocarnos de rodillas para orar y pedir la dirección de Dios y agradecerle por este día, suplicarle su perdón y también manifestar nuestro reconocimiento a Él como el único Dios y Creador. Oremos. Bendito y soberano Dios del cielo, a ti Jehová alzaré mis ojos para darte gloria y alabanza a esta hora. Señor, gracias porque por tu misericordia y tu bondad vivimos, porque tú extiendes la gracia para cada uno de tus hijos, para muchas personas que te aman, que te buscan. Gracias, Señor, por hacer posible la vida, por hacer posible la obra del Espíritu Santo. Gracias por la justicia de Cristo, por sus méritos, su intercesión. Oh Señor, a esta hora venimos a ti, Padre mío, de rodillas a confesarte nuestros pecados, confiando en la sangre preciosa de Cristo, en su intercesión, en su justicia. Pedimos humildemente, Señor, que borres nuestros pecados, que los perdones, que allá en el santuario celestial, si se han registrado, Señor, aquellas cosas malas, pensamientos, aquellas malas palabras, quizás malos actos, Señor, que la infracción de la ley no se ha tenido en cuenta en esos libros. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos humildemente que borres nuestras rebeliones, que antes de que termine el tiempo de gracia, Señor, tú intercedas con poder en favor de muchas personas que aún no te conocen o que te están conociendo y están luchando entre la verdad y el error. Padre, convéncelos tú, bendíceles en cada rincón del mundo, en cada lugar donde se encuentren. En esta noche te ruego por las personas que están con nosotros y las que llegarán a escuchar a través del canal de YouTube estos temas. Bendíceles, bendice a las personas, abre sus ojos, Señor, para que veamos las maravillas de tu palabra. Oh Señor, te ruego una bendición, te suplico tu compañía, Señor, tu promesa de que donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú para bendecir en medio de ellos, de nosotros. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que se haga una realidad esa promesa. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que esta noche no sea la excepción. Señor, que esta noche podamos sentir el poder del Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos y nuestra mente para estudiar estas maravillosas verdades. Oramos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, sigo saludando entonces a mi hermana Pilar, el Señor la bendiga, a mi hermana Patricia, a la hermana Francelina, a la hermana Janet, a la hermana Elisa, todas las personas que se encuentran con usted, al hermano Pedro que acaba de ingresar también, a las personas que llegarán también en esta noche, que Dios los bendiga. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la segunda parte de este tema que iniciamos a estudiar anoche, que se llama la doctrina del pecado original en, eh, en la corporación adventista.
Anoche estuvimos mencionando, mis hermanos, estuvimos mencionando algunos aspectos que tienen que ver con esta parte. Dijimos que lo que íbamos a estudiar es el pecado original en la Corporación Adventista del Séptimo Día. Quiero decirles que anoche, en el primer tema que está grabado y compartido en el canal de YouTube, tomamos como lectura Ezequiel 18:20, ¿sí? Que dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno somos responsables de nuestra justicia, de la justicia o de la impiedad. Somos responsables. Y revisamos los conceptos del pecado en el catecismo, ¿sí? Esos conceptos errados, antibíblicos que ellos tienen sobre la doctrina del pecado original. Ellos crearon la doctrina del pecado original, ¿sí? Y tuvieron que inventarse la Inmaculada Concepción de María para poder defender su doctrina del pecado original y poder decir que Cristo vino con una naturaleza inmaculada porque tomó carne de María. Y bueno, todo esto lo revisamos, esa cadena del error católico, ¿sí? Donde con el pecado original, ¿sí? Con el pecado original, ellos tuvieron que acudir o inventar el bautismo de niños para quitar ese pecado original. Los católicos bautizan a sus niños de bebés porque enseñan que el niño viene con el pecado original y hay que bautizarlo para quitarle ese pecado original. Entonces se inventaron el bautismo de niños, porque si no se los bautiza se van para el limbo y eso los condujo, hermanos, el pecado original condujo al gran error de la doctrina de la Inmaculada Concepción de María dentro del catolicismo. Dentro del adventismo condujo al error de la vida inmaculada o de la naturaleza inmaculada que tomó Cristo, según el adventismo, que tomó de Adán antes del pecado. Dijimos también, hermanos, buscamos un concepto de lo que es pecado original y en el catolicismo el pecado original es un estado al nacer, ¿sí? También revisamos lo que es pecado en la Biblia y revisamos el capítulo 3 de Primera de Juan, ¿ok? Primera de Juan capítulo 3, allí encontramos que el pecado, que el concepto de pecado es el que se encuentra en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y leímos en el conflicto de los siglos que ese es el concepto de pecado y no hay otro en la Biblia. Leímos algunas citas del conflicto de los siglos, donde la profeta de Dios dice que hay falsas interpretaciones, ¿sí? Que han oscurecido, que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referente al carácter de Dios y noten, a la naturaleza de su gobierno y los principios de actitud hacia el pecado, ¿sí? La tradición y también las falsas interpretaciones han llevado a una falsa enseñanza sobre la naturaleza del pecado, entre otras situaciones. También dijimos, esta parte me gustó muchísimo, hermanos, por eso la recuerdo y la voy a recordar durante todo el estudio. La única definición de pecado, estoy leyendo de la página, permítanme, la única definición, aquí dice,
El conflicto de los siglos, capítulo 30. A ver si alcanzo a mirar de pronto por esta parte. A ver, permítame que hay un chat aquí que parece ser hermana Francelina. Ok, la hermana Francelina está haciendo una pregunta. Hermana Francelina, recuérdeme la pregunta al final, por favor. No me haga olvidar para contestarla, ¿sí? Para no desviarme del tema, gracias. Entonces, hermanos, aquí en el conflicto de los siglos, en la página 547, dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. ¿Y cuál es la única definición del pecado que es única y la da la palabra de Dios? El pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Pero hoy en día, así como la Iglesia Católica creó una falsa ciencia sobre el pecado, asimismo, en el adventismo se ha creado una falsa ciencia sobre el pecado y se han dado otros conceptos de pecado, pero que coinciden con los conceptos de pecado que reconoce la Iglesia Católica. Entonces, voy a seguir, estoy haciendo nomás un breve resumen. Recuerden, la única definición, dice la profeta de Dios, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor. Hermanos, siempre que se hable de pecado, se tendrá que referir a la violación, a la transgresión de la ley. ¿Sí? Bien, acá adelante dijimos también que el pecado es la transgresión de la ley, lo vuelvo a repetir en la página 526, y todo aquel que peca o que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. Pecado es la transgresión de la ley. Lo leímos en Testimonios para la Iglesia en el tomo 6 también, página 98. Pecado es la transgresión de la ley. Y lo leímos en este libro que se llama Reflejemos a Jesús, página 313, y en Testimonios para la Iglesia, el que acabamos de leer. También lo leímos, también revisamos lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Y en el conflicto de los siglos hay una frase muy bonita, muy importante que dice así: Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. Bueno, la cita no es bonita, es importante para decir que todos aquellos que enseñan otro concepto diferente de pecado, como el pecado original, como esa falsa ciencia del pecado que se han inventado, están de parte de Satanás, porque Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrán la gran controversia. Sus sofismas, o sea, sus engaños, sus artificios, debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. A eso hemos llegado, mis hermanos. Las iglesias, a través de sus pastores, a través de sus doctrinas, han dado libertad para pecar, porque han dicho que la ley está clavada en la cruz, han dicho también que nosotros nacemos con pecado original, que lo transmitimos a nuestros hijos, y también se ha dicho, mis hermanos, que el pecado se hereda de padres a hijos, y que como se nace pecador, como el pecado se hereda, entonces no se puede dejar de pecar. Y que esa enseñanza de que vamos a alcanzar la perfección cristiana aquí y ahora, dicen ellos que es falsa y que es para los fanáticos, para los extremistas tóxicos, y por lo tanto están del lado de Satanás. Hoy tenemos unas evidencias sorprendentes, hermanos. Vamos a escuchar algunas otras cosas, ¿cierto?
Y la profeta de Dios, ella enseñó también sobre que el hombre puede dejar de pecar. Lo revisamos anoche. Y aquí voy a retomar el tema, hermanos, porque hay una pregunta. ¿Cuándo se debe abandonar el pecado? Entonces la pregunta es, ¿debemos abandonar el pecado aquí y ahora? ¿O será que tenemos que esperar a que Cristo venga para abandonar el pecado? Bueno, con las enseñanzas, con la introducción que tuvimos anoche, pues lo más seguro es que todos estamos de acuerdo en que no vamos a esperar a que Cristo venga para abandonar el pecado, porque si el tiempo de gracia, la oportunidad para ser perdonado, se cierra antes. El tiempo de gracia se cierra antes de que Cristo venga. Y si el tiempo de gracia se cierra antes y nos sorprende ese día en pecado y vamos a seguir pecando, pues obviamente nos vamos a perder. Vamos a encontrar en un estado no digno para el cielo, en un estado de impíos y ser destruidos, ¿sí? Bueno, recuerda, hermana Francelina, su pregunta. Espero que Daniela, que está aquí al lado, no me haga olvidar tampoco, ¿sí? ¿Cuándo se debe abandonar el pecado? Entonces vamos a comparar lo que enseña la Biblia y el Espíritu de Profecía y vamos a comparar con la nueva teología de los jesuitas adventistas que dicen que no podemos dejar de pecar y esos engaños de Satanás. Miren, por ejemplo, aquí lo citamos anoche. Aquí tengo el libro Maranata, el Señor viene, ¿sí? Este es un libro del Espíritu de Profecía y aquí en esa parte donde dice la santificación y el santuario, dice aquí y ahora, aquí y ahora. Hermanos, viene hablando de la santificación y la santificación tiene que ver con el abandono del pecado. Tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. ¿Sí? La santificación y la justificación van muy de la mano y tienen que ver con dejar de pecar. Tienen que ver con desarrollar un carácter como el de Cristo. ¿Sí? Alcanzar la estatura de la perfección cristiana. Tienen que ver con eso. Y entonces, por algo se escribieron esas palabras. La santificación y el santuario aquí y ahora. ¿Qué te dice a ti, apreciado hermano y amigo, la palabra aquí y ahora? La santificación aquí y ahora. Entonces se cita 2 Corintios 6:2, donde dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación, ¿sí? He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿A qué será que se refiere ese aquí y ahora? Cuando se dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, ahora es el tiempo aceptable para lograr la perfección, la santificación, para dejar de pecar ahora. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en el día de salvación. ¿Y qué otro término podríamos utilizar para llamarle o llamarle a ese día que se le llama el día de salvación? ¿Con qué otro nombre lo podemos conocer? Como el día o el gran día, perdón, como el gran día de la expiación. Estamos viviendo en el gran día de la expiación desde 1844 para acá. Y ahora es el tiempo aceptable para desarrollar el carácter y dejar de pecar. No vamos a esperar a que Cristo venga, amados hermanos, no vamos a esperar porque si esperamos hasta que Cristo venga para desarrollar la perfección, la santidad
y dejar de pecar, ese día será demasiado tarde. Entonces voy a leer. Recuerden que vamos paso a paso. Yo no tengo afán de terminar este tema. Los días que nos tome, pero vamos a ir paso a paso, con paciencia. Creemos sin duda alguna, dice aquí, creemos sin duda alguna, que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio, dice la profeta, que nos estamos acercando al juicio, obviamente porque el juicio investigador empezó en 1844 y está por terminar el juicio investigador. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Noten que ella enseña que cuando Cristo venga, nos va a dar el toque final de la inmortalidad. ¿Sí? Nos va a dar el toque final de la inmortalidad cuando Cristo venga. Cuando Él venga, dice, noten, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, ¿cuál obra? Limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará, ¿cuándo, hermanos? Antes de aquel tiempo, antes de que Cristo venga, antes de ese día en que Cristo venga, porque aquí viene hablando del día en que Cristo viene. Si esperamos a ese día para que Cristo nos quite estas cosas, esta obra, va a ser demasiado tarde. Ya el tiempo de gracia se habrá cerrado. ¿Sí? Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos, dice Apocalipsis 22:11. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Entonces el Señor no viene recién a quitarnos el pecado, a quitarnos nuestras impurezas, a quitarnos los defectos de carácter, sino a darnos el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados, miren aquí, esa parte declara, los injustos, inmundos y no santificados, aquellos que no dejaron de pecar, permanecerán así, injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. Ese día no los va a cambiar. Así permanecerán porque ya ha sido dada la orden de Apocalipsis 22:11. El que es justo seguirá siendo justo y el que es impío o injusto seguirá siendo inmundo. El que es inmundo seguirá siendo inmundo. Ese día Cristo no va a venir a cambiar, a transformar de pecador a no pecador. Él va a venir a transformarnos de corruptible en incorruptible a los que hemos creído y nos hemos preparado y que antes de que cierre el tiempo de gracia, nos hemos preparado para ello, para que ese día que se cierre el tiempo de gracia, seamos sellados para salvación. No se hará en favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo ese día. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Hoy es el día de salvación. A eso se refiere Hebreos. Mientras haya gracia. Mientras se realice el juicio investigador. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Pero lo vamos a comparar. ¿Sí? Lo vamos a comparar con la enseñanza. ¿Sí? Lo vamos a comparar. En un ratico vuelvo acá.
Y lo vamos a comparar con la enseñanza, ¿sí? Con la enseñanza de aquí, de esta nueva teología que viene en las publicaciones adventistas. En el año 2021, la Iglesia Adventista, a través de su agencia publicadora, sacó esta matutina para damas, y el viernes 29 de octubre, esto está escrito por una señora que se llama Erna Alvarado Poblete. Tiene que ser una de esas escritoras que proviene de esas instituciones jesuitas con este cianuro, con este veneno. Entonces, utilizan el texto de Mateo 5:48, donde dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos, que está en el cielo es perfecto, para enseñar una doctrina de demonios. El Señor Jesucristo expresó esta frase, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Si el Señor, mejor dicho, si no fuera posible ser perfecto, el Señor nos estaría pidiendo ahí algo imposible. ¿Y qué es la perfección cristiana? La perfección cristiana es vivir en armonía con la ley de Dios, es dejar de pecar, es permitir que Cristo viva en mí y que por la fe me ayude a creer y a obedecer. ¿Sí? Entonces, noten estas frases que encontramos y voy a leerlo, me voy a tomar el tiempo de leer esto porque esto es un veneno mortal. Dice, la insatisfacción, bueno, ¿a dónde van a llegar esto? El Señor dice aquí y ahora, la profeta de Dios dice aquí y ahora, pero esta nueva teología, acá abajo dice, pero no es aquí ni ahora, pero no aquí, no ahora. Miren lo que dice. La insatisfacción por algo que hicimos en ocasiones, está hablando del pecado aquí, puede ser buena y llevarnos a ser diligentes y hacer las cosas mejor en el futuro. Pero permanecer insatisfechas, hablando de las mujeres, ¿no? Aquí matutina de damas. Pero permanecer insatisfechas por lo que hemos hecho, o sea, por los pecados que hemos cometido, y que no está en nuestra mano cambiar o mejorar, puede llevarnos al perfeccionismo tóxico o crónico. Ahora, a la perfección cristiana, al dejar de pecar, a la santidad se le llama, por la Corporación Adventista, se le llama perfeccionismo tóxico o crónico. Este perfeccionismo tóxico o crónico este nos lleva a tener un concepto negativo de nosotras mismas y nuestras capacidades, al mismo tiempo que nos impide disfrutar lo que hacemos. Querer ser perfectas, ¿qué es? Según lo que dice aquí, es un error. Nos genera una expectativa imposible de cumplir que puede llevarnos a padecer diversos tipos de trastornos. Si una persona quiere o anhela ser perfecta, eso es un error, dicen ellos, y te puede llevar a padecer diversos trastornos. Ser diligentes y esforzarnos lo máximo posible en lo que hacemos sí debe ser la nota tónica que mueva nuestro quehacer cotidiano, pero no para ser perfectas. Entonces aquí se enseña que no podemos ser, se les enseña a las damas, no pueden ser perfectas, no pueden dejar de pecar, no pueden dejar de hacer lo malo. Eso es perfeccionismo tóxico o crónico. ¿Por qué? Ellas dicen, solo somos humanas. ¿Qué será que quieren decir cuando dicen, solo somos humanas? Y han escuchado ustedes que dicen, es que yo soy humano. Yo me equivoco, yo soy humano. Hermanos, en esa frase, solo somos humanas, está encerrado esa frase que enseñan católicos, evangélicos y adventistas corporativos, de que Cristo cuando vino era 100% Dios y que para vencer la tentación y el pecado, lo hizo haciendo de sus atributos como Dios. Y entonces cuando ellas dicen, solo somos humanas, están diciendo, nosotros somos humanas, no podemos dejar de pecar. Cristo venció porque era Dios.
Intentemos hacer lo mejor que podamos dentro de nuestra humanidad. El resto está en manos de Dios. La búsqueda constante de la perfección aleja a los amigos. Además, provoca estados de ansiedad y una sensación constante de fracaso. Bueno, noten, acá adelante, me voy a adelantar un poquito, dice, en la Biblia encontramos una petición que parece contraria a lo que estamos diciendo. ¿Cuál es esa petición que parece contraria a lo que esta mujer está diciendo? Pues las palabras de Jesús. Sean ustedes perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ella dice, esas palabras parecen contrarias a lo que estamos diciendo, pero noten la aplicación que le va a dar. Jesús nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. Por supuesto que no hay contradicción alguna, pues Dios nos pide perfección a nuestro nivel humano en este mundo de pecado. Solamente podemos ser perfectos en la parte humana, dicen ellos, a nuestro nivel. Pero el nivel espiritual, eso no tiene nada que ver con nosotros. El otro nivel de perfección, el que Dios pide, el espiritual, es ese de no equivocarse nunca. O sea, el otro nivel de perfección es ese que te pide dejar de pecar, dejar de transgredir la ley. ¿Sí? Pero ese nivel de perfección, ese nivel de no equivocarse nunca, que es el otro nivel de perfección, lo alcanzaremos cuando esta naturaleza nuestra sea transformada, pero no aquí, no ahora. Entonces, para el adventismo moderno, no podemos dejar de pecar, no podemos ser perfectos, no podemos guardar la ley, no podemos dejar de infringir la ley. ¿Y saben qué? Dicen ellos, el perfeccionismo desgasta mientras que lo bien hecho genera satisfacción. El perfeccionismo se centra en los detalles y pierde de vista el propósito, mientras que lo bien hecho nos lleva a la culminación de una meta. El perfeccionismo genera ansiedad, mientras que lo bien hecho provee conciencia tranquila. O sea, esto se llama libertad para pecar. Entonces voy a hacer un espacio aquí. Espero que no hayan cenado, mis hermanos que no hayan cenado tanto, que hayan cenado temprano y una cena ligera, porque esto que van a escuchar les va a causar náuseas. Vamos a escuchar de uno de los íconos del adventismo enseñar la doctrina de que es imposible guardar la ley. Son 3 puntos que vamos son 3 puntos que vamos a resaltar en las palabras de este señor, de esa persona. ¿Sí? Son tres puntos. El primero, vamos en orden. A ver, el primer punto que este señor va a enseñar acá es que Cristo vino con una naturaleza inmaculada. No vino con una naturaleza como la nuestra. Primer punto. El segundo punto es que no podemos dejar de pecar. No podemos alcanzar la perfección cristiana. Y el tercer punto es que solamente cuando Cristo venga seremos transformados y dejaremos de pecar. Entonces vamos a escuchar. Espero, hermanos, que no les den náuseas al escuchar esto. Vamos a escuchar. Este señor es el hijo del pastor Bullón. Se llama Rubén Bullón. ¿Sí? De los representativos íconos del adventismo moderno. Lo van a encontrar siempre ahí en estas presentaciones vestido de negro. ¿Coincidencia o es el color de los jesuitas? Vamos a ver. Hola, muy bienvenido a otro estudio de la lección de Escuela Sabática. Es la lección número 2 del segundo trimestre del año 2020.
Cristo es Dios encarnado. Cristo se rebajó al nivel humano. El cuerpo de Cristo estuvo bajo las mismas influencias que nosotros tuvimos, aunque su naturaleza era la naturaleza de Adán. Cristo vino con la naturaleza de Adán. En teología llamamos eso de prelapsariano. Lapso es caída. Llamamos de prelapsariano. Cristo es el segundo Adán. Vino con la naturaleza de Adán para mostrar que Adán pudiera haber vivido sin pecado. Hoy día es muy común encontrar gente diciendo que Cristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque Cristo pudo vivir una vida sin pecado, usted y yo podemos aquí vivir una vida sin pecado, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros viviremos una vida perfecta cuando Cristo venga y lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad. Nosotros no creemos en la perfección o en la última generación sin pecado. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. Y yo tengo amigos que no son cristianos, que no van a ninguna iglesia. Y por veces cuando hablo con ellos me dicen así, Rubén, es que nos es y yo sé, uno tiene que mirar a Cristo, está bien. Pero antes de mirar a Cristo, las personas nos miran a nosotros. ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo hasta ahora? La gente nos mira a nosotros. Y al mirarnos a nosotros, es de ahí que van a querer mirar a Cristo, no. Pasa que no nos estamos dando cuenta de eso y estamos viviendo una vida, alguien usó la expresión fariseo, estamos viviendo una vida farisaica, tan alienada a la realidad, que en vez de atraernos gente a la fe, las estamos alejando de la fe. Estamos atrayendo a la fe solamente gente fanática y obsesionada por una perfección que no existe en la tierra. Esa historia de que no, que habrá una generación que será perfecta en la tierra, no tiene base. Esa historia de que no, que habrá una generación que será perfecta en la tierra, no tiene base bíblica, no tiene fundamentación bíblica. La iglesia adventista del séptimo día no cree en eso. Usted puede, pero el pastor fulano dice, el pastor fulano está equivocando. No, pastor, que usted nunca escuchó los sermones del pastor fulano. Y no voy a escuchar, no tengo tiempo que perder con sermones de personas que se dicen adventistas y no predican la doctrina adventista. Muy bien, hermanos. Si ustedes notaron en las palabras de este pastor adventista de la corporación, el hijo de Alejandro Bullón, obviamente la doctrina la manejan todos por igual. Él, su padre, Esteban Borg, Ted Wilson, todos los pastores de la corporación están alineados en esta doctrina. Entonces, es imposible alcanzar la perfección cristiana. Cristo vino con una naturaleza de Adán antes del pecado, o sea, prelapsariana, dicen ellos. Y por lo tanto, en esta tierra es imposible dejar de pecar, solamente cuando Cristo venga nos va a transformar, dicen ellos. Es lo mismo que enseñan en las publicaciones y lo mismo que se enseña del lado del diablo, hermanos, ¿sí? Las palabras de él y esas lecturas que hemos tenido hasta ahora contradicen lo que dice la Biblia, lo que dijo el Señor Jesús: sed perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, y contradice el espíritu de profecía. Entonces, miren, el Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó, ¿sí? Por el mismo terreno donde Adán cayó.
por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Hermanos, aquí hemos resaltado esa parte, miren. El unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera tomado la naturaleza divina, bueno, hubiera venido con naturaleza divina, o hubiera tomado la naturaleza inmaculada como la de Adán antes de que pecara, y hubiera venido a vivir a este mundo con esa naturaleza, o con las dos naturalezas combinadas como ellos lo presentan, y hubiera hecho uso de su naturaleza divina para vencer la tentación y a Satanás, entonces no hubiera podido revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, vino a nuestro mundo como un hombre, con nuestra naturaleza humana caída, como la de Adán después del pecado. Y estando en esa condición, venció y entonces pudo revelar al mundo que los seres humanos sí podemos guardar la ley de Dios. Ahora, ¿quién es el que contraría todo esto? Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana está bajo su dominio. Entonces, los que enseñan que ningún hombre podía guardar la ley de Dios o puede guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán, están del lado de Satanás, mis hermanos. Estos hombres hablan del lado de Satanás porque enseñan doctrinas de demonios. No puedes alcanzar la perfección cristiana, no puedes dejar de pecar, no puedes ser perfecto. Entonces, toma el permiso, siga pecando hasta que Cristo venga. ¿Y qué va a pasar cuando se cierre el tiempo de gracia entonces? Entonces, acá dice, Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir. Hermanos, esto lo vamos a conectar con el estudio de la naturaleza humana que Cristo tomó. Debemos también estudiar esa parte. Y allí, hermana Francelina, vamos a ver qué significa cuando en el segundo mandamiento dice, Dios dice, pues yo castigo la maldad de los padres en los hijos. Aparentemente, allí está diciendo que el pecado del padre lo paga el hijo, aparentemente. Pero eso contradice Ezequiel 18:20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. El padre no pagará por el pecado del hijo, ni el hijo pagará por el pecado del padre. Si lo aceptáramos, la frase del segundo mandamiento, cuando Dios dice, yo visito o castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, tenemos que ver y estudiar las leyes de la herencia. ¿Y qué es lo que heredamos? ¿Heredamos el pecado o heredamos la tendencia a pecar? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. La Biblia es clara cuando enseña, y el Espíritu de Profecía son claros hasta ahora, que enseñan que el pecado no es hereditario. No es hereditario. Eso lo enseña la Iglesia Católica, los evangélicos y los adventistas de la corporación. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía y el adventismo genuino historicista no enseña eso. Nuestros pioneros no creían en el pecado original. ¿Sí? Entonces, debemos entender qué es lo que heredamos de nuestros padres. ¿Qué es lo que heredamos? ¿El pecado? No, porque la Biblia no enseña eso. Entonces, ¿qué heredamos? La tendencia pecaminosa, la carne pecaminosa. Pero no nacemos con pecado. Un niño cuyo padre ha sido alcohólico, ha sido adicto a las drogas, va a nacer con la tendencia
a usar drogas, a tomar alcohol. Un hijo que nace de una madre que ha sido intemperante y que por estar en embarazo come a las 7, come a las 8, come a las 9, come a las 10 y se antoja de una cosa y de otra cosa y de otra cosa. Y me excusan, me excusan el término, pero las madres, las mujeres que están en embarazo se vuelven rumiantes. A toda hora masticando y masticando y rumiando a toda hora como los animales rumiantes. Hermanos, se le está enseñando al niño a ser intemperante, a comer a toda hora, a comer lo que quiere. ¿Qué antojos? ¿Antojos de qué? Antojos de enfermarse, antojos de cultivar la intemperancia. Y eso, el niño que está en el vientre y que siente las influencias prenatales, cuando nazca, a toda hora va a querer que la mamá le dé ahí el seno. Y si no, llora y patalea y hace berrinche. A toda hora, a cada rato. Y el niño cuando va creciendo tiene que estar comiendo a esta hora y a esta hora y a esta hora. Y si no, hace berrinche. Intemperancia desde el vientre. Entonces, ¿qué es lo que heredamos? La Biblia no enseña que heredamos el pecado. Heredamos la tendencia pecaminosa. ¿Sí? Y eso lo vamos a entender cuando estudiemos la naturaleza humana que Cristo tomó y las leyes de la herencia. Bueno, hermanos, Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir. ¿Y cómo es de la misma manera? Y esto está aquí en Mensajes Selectos, tomó 3 páginas 153. ¿Y cómo es de la misma manera? ¿Cómo será de la misma manera? Con nuestra carne y nuestra sangre, como uno de nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Así resistió él, siendo como tú y como yo. Y de esto sí que tenemos citas, hermanos, para demostrarlo. Voy a avanzar. ¿Sí? Mire, en Manuscritos Revelados, volumen 6, página 440, dice así. Siempre debemos estar agradecidos de que Jesús nos ha probado con hechos reales. Nos haya probado con hechos reales que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cómo es que cómo es que Jesús nos probó con hechos reales de que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo es? ¿Cuál es el mayor hecho real con el que Cristo demostró que el hombre, siendo humano, puede guardar los mandamientos de Dios? ¿Cómo es? Cuando Él tomó la naturaleza humana como la tuya y como la mía. Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, nacido 4000 años después del Edén, nacido de una mujer que vivió degradada por 4000 años de degeneración de la raza humana, degradación de la raza humana, nació de María. Y de esa manera, ni siquiera, hermanos, la naturaleza de Adán, dice, la sierva del Señor dice, y vamos a leer la cita luego, dice que la naturaleza que tomó Cristo ni siquiera era igual a la naturaleza de Adán cuando Adán salió de las manos del Creador. Porque Adán salió de las manos del Creador impecable, perfecto, inmaculado. Pero Cristo nació de un ser humano. María nació de un ser humano. Después de 4000 años de degeneración de la raza humana. Entonces, Cristo nos probó con hechos reales que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo la falsedad de Satanás de que el hombre no puede guardarlos. Entonces, ¿quién es el que habla? Hace un ratico, hermanos, hace un ratico no escuchaste a Alejandro Bullón. ¿A quién escuchaste hablar ahí? ¿A quién escuchamos hablar allí? Al mismo Satanás. Mismo demonio, hermano Al Carlos. mismo demonio.
al mismo diablo hablando a través de estos instrumentos, porque contradice la falsedad, porque ellos en esas palabras están diciendo el engaño de Satanás, de que el hombre no puede guardar los mandamientos, no puede alcanzar la perfección cristiana, no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga es verdad que nos va a transformar, pero de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales. No es que apenas nos va a venir aquí a transformar. Siga pecando tranquilamente, que no se preocupe, que cuando Cristo venga, ese día lo va a limpiar y lo va a llevar al cielo. Miren, eso tiene mucho que ver con el universalismo, donde todos van a ir al cielo, no importa lo que hagan, viva como quiera, que al fin y al cabo Dios quiere que todos seamos salvos y Él murió por todos y a todos los va a llevar al cielo. Tremendo engaño, ¿verdad? El gran maestro vino a nuestro mundo para estar a la cabeza de la humanidad, para así elevar y santificar a la humanidad mediante su santa obediencia a todos los requisitos de Dios. Señores, por favor, hermanos, mire, el gran maestro dice que va a elevar y santificar a la humanidad mediante su santa obediencia a todos los requisitos de Dios. Cristo, siendo humano, obedeció todos los mandamientos de Dios. ¿Y saben qué? Por favor, abran su Biblia un momentico. Abran su Biblia un momentico y vayan al libro de Juan. Vayamos al libro de Juan. Noten, Juan capítulo 14. Vamos a leer un texto muy conocido, pero lo vamos a leer directamente de la Biblia. ¿Sí? Juan capítulo 14 dice el Señor Jesucristo: si me amáis, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, si no fuera posible guardar los mandamientos, ¿por qué Cristo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos? Y Él nos pidió a nosotros que guardáramos los mandamientos como seres humanos que somos, porque Él, siendo humano, los obedeció y los guardó. Vamos a ir a Juan 15, 10. Juan capítulo 15, versículo 10. Noten lo que dice. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que Juan 14, 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y miren cómo dice él. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, si le creemos a Bullón y a la nueva teología adventista de estos pastores que aprendieron esto en las universidades jesuitas, de los evangélicos también, entonces ese texto estaría contradiciendo lo que el Señor dice. Así como yo he guardado los mandamientos. ¿Y cómo fue que guardó los mandamientos el Señor Jesús? En nuestra condición humana. No tendría sentido que el Señor Jesús haya guardado la ley porque era Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Es eterno. Pero Él revistió su divinidad con la humanidad. Y cuando vino a este mundo, tomó la naturaleza humana caída y estando en esa condición, guardó los mandamientos y fue fiel. Por eso Cristo puede ser mi ejemplo. Por eso Él me pide, si permanecieres en mi amor, como dice ahí Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si el Señor nos pide que guardemos los mandamientos, es porque es posible guardar los mandamientos. Si no fuera posible, nos estaría pidiendo algo que nosotros no podemos hacer. Ha demostrado que es posible, mira, aquí está subrayado en la parte final. Cristo ha demostrado que es posible una obediencia de por vida. Esto nos debe motivar, hermanos. Anoche dijimos que en la Biblia hay casos de personas que quizás
Pecaron, pero cuando Cristo vivió en ellos, dejaron de pecar. Adán, Eva, mencionamos a Enoc, después de sus 65 años, cuando tuvo el primer hijo, y mencionamos a Elías. Y hago la aclaración, hermanos. Aquí no estamos diciendo que Adán, que Eva, que Enoc, que Elías nunca pecaron. No, eso no estamos diciendo. Estamos enseñando que hubo un momento en que ellos dejaron de pecar y que esa obediencia la siguieron de por vida, hasta el punto de que Dios se llevó a Elías al cielo, se llevó a Enoc. Bueno, ha demostrado que es posible una obediencia de por vida. ¿Saben por qué la corporación adventista y los pastores adventistas jesuitas y los ancianos y muchos están rechazando los testimonios de la profeta? Porque los escritos de la profeta contradicen la nueva teología y por eso los mutilan, los prohíben, ya no se leen, los cambian y les ponen el sello del Vaticano y tanta cosa. Esa es la razón. Rechazan los testimonios. Porque aquí está muy claro. No se necesita ser erudito, ni teólogo, ni saber hebreo, ni ir a la Universidad de Andrews, ni a la Universidad de Montemorelos, ni a la UNAC. No se necesita. La palabra de Dios es clara y sencilla, hermanos. Y voy a seguir. Aquí volvimos, ¿cierto? Con esa matutina engañosa que enseña todo lo contrario a la Biblia. Y noten, esta matutina, ¿sí? La vamos a comparar. Recuerden que aquí habló del perfeccionismo tóxico o crónico, no para ser perfectas, solo somos humanas. Y acá dice que no es aquí ni ahora el ser perfectas. Y notemos esta matutina del espíritu de profecía. Y nos va a ayudar a responder la pregunta, ¿lograremos la perfección aquí y ahora? Vamos a leer. Vamos a leer esta matutina de la profeta de Dios. A fin de conocerle, página 333, 10 de agosto. Dice así. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. El mismo texto que utilizaron estos instrumentos de Satanás acá. ¿Sí? El mismo texto en una matutina. Pero ¿cómo es la correcta lectura de esto? Cuando Dios dio a su Hijo al mundo, hizo posible para hombres y mujeres que fueran perfectos por el empleo de cada facultad de su ser para la gloria de Dios. Hizo posible para hombres y mujeres que fueran perfectos. Les dio en Cristo las riquezas de su gracia y un conocimiento de su voluntad. Al vaciarse de sí mismos y al aprender a andar en humildad, confiando en la dirección de Dios, los hombres serían capacitados para cumplir los elevados propósitos de Dios para ellos. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Mucho cuidado con esto. ¿Qué es la perfección del carácter? ¿En qué se basa? En lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Quiere decir que dejaremos de pecar. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador, de su justicia, de su poder para obedecer, entonces seremos como Él, puros e incontaminados. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. ¿Cómo te va a pedir el Señor ser perfecto si no es posible dejar de pecar? Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden de ser perfectos no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo.
Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada aspecto del carácter. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Debemos depender completamente del poder que ha prometido darnos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Entonces, ¿en dónde está la clave, hermanos? En someternos a Dios, vivir sometidos a Cristo constantemente, ¿sí? Nuestro Salvador es un Salvador para la perfección del hombre en su totalidad. No es Dios solo de una parte del ser. La gracia de Cristo obra para disciplinar toda la textura humana. Él la hizo toda. Él lo ha redimido todo. Ha hecho participantes de la naturaleza divina a la mente, la energía, el cuerpo y el alma, y todos son su posesión adquirida. Hay que servirle con toda la mente, el corazón, el alma y las fuerzas. Hay una comparación ahí, ¿no es cierto? Hay una comparación entre esto y esto. ¿A quién le vas a creer, hermano? ¿A los teólogos jesuitas? ¿A los instrumentos de Satanás? ¿A la voz del diablo? ¿O le vas a creer a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo? A la voz del Espíritu Santo hablando a través de su profeta. Esta experiencia de la perfección y de la santidad debe tenerla cada uno de los que se salven. Aquí hay algo bien importante, hermanos. En el día del juicio, la conducta de aquel que haya conservado la fragilidad y la imperfección de la humanidad no será defendida. ¿Alguien, por favor, me puede explicar a qué se refiere cuando dice en el día del juicio? ¿A cuál día se refiere cuando dice en el día del juicio? ¿A qué día se refiere? ¿Será que seguimos creyendo como los católicos y evangélicos que va a haber un día de juicio final donde vamos a ser presentados para ser decidida nuestra suerte? ¿O será que aquí se refiere al gran día de la expiación, al tiempo del juicio investigador que empezó en 1844 y que se está realizando ahora para determinar la suerte primero de los muertos justos y luego en algún momento de los justos vivos, que empezó ese juicio en algún momento y que muy pronto terminará y que se cerrará, se terminará la expiación? En el día del juicio, o sea, aquí y ahora, porque ese juicio, hermanos, ese juicio se está realizando en el cielo. Nosotros estamos en la tierra. No somos presentados en físico, en persona, para ser juzgados. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que se juzga? Nuestro carácter, nuestras obras escritas en los registros del cielo. Cuando el Señor venga, el Señor no va a venir a decirnos, vengan amigos, vengan, vamos a ir al cielo y allá los voy a presentar delante del Padre, se van a abrir los registros y allá se le va a dar a cada uno la sentencia. El Señor viene por sus hijos justos, los que han sido determinados y sellados para salvación. A los impíos no los va a llevar al cielo para después de que estén en el cielo y ser encontrados impíos, regresarlos de cabeza al cielo, aunque se merecerían este tipo de instrumentos. ¿Cierto? Ahora, en el día del juicio, la conducta de aquel que haya conservado la fragilidad y la imperfección de la humanidad. Mire, aquellos que hayan conservado la fragilidad y la imperfección de la humanidad, aquellos que no quisieron dejar de pecar, aquellos que no creyeron que sí es posible dejar de pecar, aquellos que no quisieron guardar los mandamientos. La conducta de aquellos no será defendida. Para los tales no habrá lugar en el cielo. No podría disfrutar de la perfección de los santos ángeles. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, noten esto, por favor.
el que no tiene fe suficiente, el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede ayudarlo a dejar de pecar, ayudarlo a alcanzar la perfección cristiana aquí y ahora, para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. No va a ir al cielo. Por eso estos pastores son instrumentos de Satanás, hacen la obra de Satanás. Buscan seguidores para encaminarlos a la destrucción, a la perdición, para aumentar el número de súbditos de Satanás. Y a estos pastores es que los idolatran. Les escriben, gracias pastor por este mensaje que viene del cielo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, entonces, vamos a seguir, hermanos. ¿Sí? Vamos a seguir, el tiempo se nos está yendo. Los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos, no están bajo las ataduras de la ley de Dios. Miren esto de bonito. Los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque para los que creen y obedecen, su ley no es una ley de servidumbre, sino de libertad. ¿Para quiénes la ley es un yugo de esclavitud? ¿Para quiénes? Para los que no creen ni obedecen. Para ellos es un yugo de esclavitud. Pero para los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos, no estamos bajo las ataduras de la ley de Dios, porque para los que creemos y obedecemos, su ley no es una ley de servidumbre, sino de libertad. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Señales de los tiempos, 23 de julio de 1902. Hermanos, esto no es una nueva doctrina que yo me estoy inventando. Esto es lo que está escrito. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios. ¿Y qué es obedecer los mandamientos de Dios? Dejar de pecar. Porque si tú obedeces el séptimo mandamiento, no pecas cometiendo adulterio. Si tú obedeces el cuarto mandamiento, no pecas pisoteando el sábado. Si tú obedeces el primero y segundo mandamientos, no pecas teniendo otros dioses y cometiendo idolatría. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Hermanos, siempre hemos considerado a Adán privilegiado. Siempre lo hemos considerado. Salió de las manos del Creador, vivió más de 900 años, habló personalmente con Jesús, no necesitaba gafas, era alto de estatura, era muy apuesto, no necesitaba lentes y miraba las estrellas sin telescopio y miraba las profundidades del mar a simple vista. Hemos admirado la condición de Adán. Pero hay algo que nosotros sí podemos hacer que Adán no hizo. ¿Sí? Dice, todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Hermanos, debe llegar el momento. De lo contrario, no iremos al reino de los cielos. Nadie va a ir al cielo siendo pecador. Nadie va a ir al cielo sin dejar de pecar. Es un desafío, hermanos, pero en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Vamos a seguir. Voy a citarles aquí nuevamente, anoche nomás lo tocamos por encimita. Es el libro de otro de estos eruditos de la corporación adventista, Instrumentos de Satanás, llamado Mark Finley. Es contemporáneo, ¿sí? De George Nye y de otros. Ya tendré tiempo para mostrarles una foto de él siendo enseñado con otros pastores por curas y teólogos católicos, recibiendo clases
en las instituciones adventistas por los curas y teólogos católicos. En este libro, Esperanza para un mundo en crisis, dice, hablando de toma esto del pecado original con una analogía a lo que fue el COVID-19, del virus del COVID-19. Para ahorrar tiempo voy a empezar aquí. ¿Sí? El virus del pecado es mucho más mortal que el coronavirus, dice. Después del contagio con el virus del pecado, el pronóstico es la muerte eterna, a menos que se administre la vacuna. ¿Cómo comenzó esta pandemia y cuál es la solución definitiva? ¿De cuál pandemia está hablando? De la pandemia del pecado. Y él está colocando de que como Adán se contagió, Adán contagió a toda la raza humana y le pasó el pecado de Adán a todos nosotros. Eso se llama pecado original en el adventismo. Y lo vamos a confirmar aquí. Miren. Otro virus incluso más mortal. Y aquí sí voy a leer todo. Aunque fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios, desgraciadamente Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente en el jardín del Edén y se dieron a sus tentaciones. Miren el concepto de pecado que está dando Mark Finley acá. Es el mismo concepto de pecado del catecismo católico. ¿Sí? Escucharon la voz de la serpiente en el jardín del Edén y se dieron a sus tentaciones. En vez de decir claramente, pecaron porque transgredieron la ley, codiciaron, robaron, mintieron, deshonraron a Dios, quisieron ser como dioses, tomaron el nombre de Dios en vano. Bueno. Entonces dice, a partir de entonces fueron infectados por el virus del pecado que se alojó en la naturaleza humana. Debido a esto, aquí voy, debido a esto, la primera pareja transmitió este mal a sus descendientes. Eso es pecado original, hermanos. Por eso el salmista declara, y va a citar la Biblia, hermanos, por eso el salmista declara milenios después de la caída en el Edén, pues soy pecador de nacimiento. Eso es lo que dice el Salmo 51:5. Soy pecador de nacimiento. Eso es lo que dice. En la nueva versión internacional jesuita dice así, que le han cambiado a decir, soy pecador de nacimiento. Pero David dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Y a qué pecado se refiere? ¿Al pecado de la madre de David o que David nació pecador? De acuerdo a lo que venimos estudiando, el niño, el hombre, quien quiera que sea, no nacemos pecadores. Nacemos con la tendencia a pecar. Y eso no es pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Nosotros decidimos pecar. Decidimos transgredir la ley. Entonces somos pecadores. Pero aquí dice que la primera pareja transmitió este mal a sus descendientes y que por eso David dice, soy pecador de nacimiento. Y miren lo que se han encerrado aquí en el recuadro. Así es. ¿Sí? Así es, dice él. Somos pecadores de nacimiento. David fue pecador de nacimiento. Eso es doctrina católica en el adventismo, la doctrina del pecado original. Desde el momento en que, así es, dice, desde el momento en que me concibió mi madre. El diagnóstico no tiene remedio. Nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio. Citando de la nueva versión internacional, Jeremías 17:9. Y entonces acaba a cerrar con broche de oro esta mentira de Satanás y va a decir, todos recibimos esta terrible herencia que infecta el núcleo de nuestra vida y distorsiona todo lo que somos y hacemos. ¿Sí?
Y acá cita Isaías 53:6, que dice Isaías, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y el apóstol Pablo se lamentó, diciendo, soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y entonces, con estos textos fuera de contexto, él va a decir, tenemos una enfermedad mortal y sumamente contagiosa que se transmite de padres a hijos. O sea, pecado original. Pecado original en el adventismo por los jesuitas, por los eruditos de la corporación adventista. La doctrina católica y evangélica del pecado original. Se transmite de padres a hijos. No obstante, algunos creen que no se han infectado o que son asintomáticos. Viven difundiendo orgullo, envidia, egoísmo. Bueno, así está de claro, hermanos. En Manuscritos Revelados, volumen 5, página 113, dice, el Redentor del mundo vino no solo para hacer un sacrificio por el pecado, sino también para ser un ejemplo para el hombre en un carácter humano santo. Debemos creer que el Señor Jesús también fue nuestro ejemplo, que siendo humano pudo vivir una vida santa, sin pecado, y que guardó los mandamientos como Él lo dijo en Juan 15:10. Si permaneciereis en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, acá, en la maravillosa gracia de Dios, la perfección del carácter se basa en lo que Cristo es por nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Eso ya lo leímos, lo estamos recordando. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pedirá que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Cristo dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará. En Juan 16:14. Así como Cristo glorificó al Padre por la demostración de su amor, así el Espíritu habría de glorificar a Cristo, revelando al mundo las riquezas de su gracia. Y miren esto, la misma imagen de Dios debe ser reproducida en el hombre, en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Hermanos, el Señor Jesucristo y Dios, el Padre, se han comprometido. El honor de ellos está comprometido. Si no fuera posible dejar de pecar o alcanzar la perfección cristiana, ellos quedarían como mentirosos, porque ellos nos piden la perfección. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Está comprometido el honor del Padre y del Hijo. ¿Será que todo el mundo podrá decir, no, yo no puedo dejar de pecar porque nací pecador y así me voy a quedar y ya, no? Así soy, así nací, así me quedo? Hermanos, está chasqueando al Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces en la Biblia recordamos en realidad lo que es la definición de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y de este texto de Primera de Juan 3:4, en el conflicto de los siglos se dice que es la única definición del pecado que da la palabra de Dios.
El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Algunos dicen, no, el pecado no existe, uno es el malo. Están excusando el pecado y por lo tanto defendiendo el pecado. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Esa es la única definición de pecado. Pero ahora se han inventado otras definiciones de pecado. Otra ciencia del pecado. ¿Y qué es o qué significa que el pecado es transgresión de la ley? Es la manifestación exterior de un principio que está en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. La infracción de la ley. La única definición del pecado que da la palabra de Dios, que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, hermanos, para terminar, recuerden que esto nosotros lo compartimos en YouTube, queda grabado y una vez que terminemos también compartimos el PowerPoint. En la Biblia se dan otros textos para entender el concepto de pecado que ya hemos estudiado, que es la infracción de la ley. ¿Sí? En la Biblia, el pecado es transgresión de la ley, de acuerdo a 1 Juan 3:4. En la Biblia, solo para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, solo para el que transgrede la ley, transgredir la ley es pecado. La concupiscencia es tentación y ella da a luz el pecado. Ahí están las citas para que las revisen, por favor. El pecado no es hereditario, siempre implica responsabilidad. Dios no va a condenar a un bebé que recién nace y que muere a los 8 días. Moriría pecador si naciera pecador. Y nos vamos a encontrar con esto. Se van a quedar aterrados la explicación que ellos dan. Bueno, cada uno paga personalmente por su pecado. Nadie paga por el pecado de otro. El alma que pecare, esa morirá. El Padre no pagará, no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Sin el conocimiento de la ley, el pecado está muerto, no existe. La falta de luz y conocimiento no inculpa de pecado. Son otros detallitos que nos ayudan a entender el pecado en la Biblia, pero hay una sola definición que es única. El pecado es la transgresión de la ley. Si hay ignorancia, no hay pecado. Dios pasa por alto los días de nuestra ignorancia. Hay una diferencia crucial entre el mal y la culpa. La culpa siempre es pecado, el mal no necesariamente. El hombre, por la gracia de Dios, puede enseñorearse del pecado, puede vencer al pecado. No hay excusas para el pecado. Es el pecado lo que nos separa de Dios y no es que Dios se separe de nosotros porque somos pecadores. De hecho, Él vino a buscar a los pecadores. ¿Sí? Pero a buscarlos y llamarlos al arrepentimiento. Esa frase que tanto escuchamos y muchos hasta ahora la repiten. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué tan cierta es? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Será que Dios ama al que peca voluntariamente? Y hay muchos hermanos que yo los escucho que dicen, Señor, somos pecadores, pero tú nos amas. Vale la pena preguntarse, ¿será que una persona que decide voluntariamente, deliberadamente, repetidamente pecar y pecar y pecar y pecar, será que es objeto del amor de Dios? Es verdad que Cristo vino a morir
para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en él deja de pecar. El que cree en él cree en su justicia y acepta su justicia. Yo no puedo refugiarme en el amor de Dios para el pecador y decir, es que Cristo ama al pecador y toda la vida va a amar al pecador y se va a cerrar el tiempo de gracia y va a seguir amando al pecador y va a venir Él y va a seguir amando al pecador, tanto así que cuando Él venga, ese día lo va a transformar y lo va a convertir de pecador a no pecador. Yo no me puedo refugiar porque esa es una falsa esperanza. El Señor vino a dar su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y creer en Él implica creer y obedecer. Los demonios solamente creen y no obedecen. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero nosotros debemos aceptar y debemos decidir aceptar esa salvación, aceptar ese sacrificio, pero también aceptar sus méritos, su intercesión, su justicia y aceptar el poder para obedecer y dejar de pecar. Entonces, ¿notan que ahora sí cobra otro sentido la frase? Un día el Señor va a destruir a los impíos. Los va a destruir porque el carácter de Dios no puede, hermanos, no puede tolerar el pecado. El pecado que no se confiesa, no se reconoce. ¿Acaso aquellos que enseñan que Cristo, que van a seguir pecando hasta que Cristo venga, estarán pensando que entonces cuando Cristo venga y nos encuentre pecando, entonces el Señor va a decir, quita el calzado de tus pies porque el lugar que está santo es? El Señor será fuego consumidor para aquellos que los va a encontrar en pecado. Va a destruir con el resplandor de su venida a los que los encuentre, a los que hayan sido sellados desde que cerró el tiempo de gracia en adelante. A los impíos los va a destruir, a los impíos que estén vivos. Y al final de los 1000 años, después de que resucite a todos los impíos de todas las épocas, va a destruir a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos de todas las épocas para siempre. Entonces, Dios no ama al pecador. Él dio su vida por el pecador. Vino a buscar al pecador. Pero el pecador, ¿qué debo hacer yo? Yo como pecador debo creer, obedecer, aceptar sus méritos, su justicia, su gracia, su misericordia. Y entonces, ahora sí seré objeto del amor de Dios. Porque si yo sigo pecando, un día el Señor me va a destruir. Entonces, hermanos, la primera muerte no es la paga del pecado ni el resultado de la culpa. El tamaño de la luz implica el tamaño de la responsabilidad y la culpa. Y voy a cerrar esta noche con este último concepto. ¿Cuál es la mentira de la nueva teología evangélica que vamos a empezar a revisar desde mañana? Miren la doctrina o la mentira de la nueva teología evangélica. En todo, hasta aquí, lo poquito que hemos revisado, ellos enseñan que el pecado es heredar una naturaleza caída. O sea, un estado al nacer. El hombre nace pecador. Heredar una naturaleza caída. Que eso es pecado. Es verdad que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Eso es verdad. Pero eso no es pecado. Heredar una naturaleza caída no es ser pecador. ¿Cuándo somos pecadores? ¿Cuál es el concepto de pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿cuándo somos pecadores? ¿Cuando nacemos con una naturaleza caída o cuando decidimos infringir la ley? Vale la pena que tú te respondas eso, mi hermano. Si tú ya sabes responder es porque has entendido por la gracia de Dios lo que estamos diciendo.
¿Cuándo somos pecadores al nacer o somos pecadores cuando infringimos la ley? El pecado es heredar una naturaleza caída, dice la Nueva Teología. Nacemos pecadores antes de saber nada. ¿Cómo es que un bebé puede ser considerado pecador si no sabe lo que es pecado, no sabe lo que es ley, no decide infringir la ley? ¿Cómo es posible entender esa teología de Satanás y aceptarla? Nacemos pecadores antes de saber nada, antes de decidir pecar. Entonces ya somos pecadores al nacer. La concupiscencia es pecado y mora en nosotros, porque la concupiscencia, esta naturaleza, nos lleva, o sea, somos tentados por nuestra concupiscencia, por nuestra naturaleza, y esa tentación origina el pecado cuando cedemos, ¿cierto? O sea, la nueva teología enseña la mentira de que nacer con la naturaleza caída o con esta concupiscencia, este deseo al mal, que eso es pecado, enseñan ellos. Y que eso mora en nosotros desde el nacimiento. Pero Santiago dice que la concupiscencia, el deseo o la inclinación, no es pecado. El pecado es transmitido por la herencia, enseñan, desde Adán hacia todos sus descendientes. Todos nacemos condenados y culpables por la caída de Adán. Son las mentiras de la nueva teología. Aunque no haya conocimiento de la ley, todo bebé nace pecador. Antes de conocer la ley de Dios, antes de tener alguna luz o responsabilidad por las decisiones tomadas, ya somos pecadores por naturaleza heredada. La mentira de la nueva teología enseña eso. Nacemos pecadores, el pecado es inevitable, no puedes dejar de pecar, mora en nuestra naturaleza y pecar es tan constante para nosotros como respirar. Dicen ellos, nacemos separados de Dios, es esa separación la que produce decisiones de pecado, pero nuestro primer pecado es nuestro estado al nacer. Fíjense, nosotros nacemos pecadores, dicen ellos. Nuestro primer pecado es nuestro estado de nacimiento, al nacer. Y el pecado que cometemos por decisiones es solo un fruto del verdadero pecado, que es nuestro estado en que nacemos. Es la misma doctrina católica, la misma. Por eso este tema se llama el pecado original en el adventismo corporativo. Ese es el nuevo concepto de la nueva teología, el concepto de pecado. A partir de mañana, hermanos, empezaremos a revisar, además de otras evidencias del pecado original en el adventismo, empezaremos a revisar cómo fue, cuándo fue y por qué se dio el cambio teológico en el adventismo. Porque nuestros pioneros nunca creyeron en el pecado original. Entonces, con la ayuda de Dios, mañana vamos a continuar. Hermana Francelina, su pregunta. Espero que en el transcurso de que vayamos estudiando y especialmente cuando lleguemos a estudiar la naturaleza que tomó Cristo, pueda ser aclarada en su totalidad. Hermanos, muchas gracias por su paciencia. Nos hemos pasado unos minuticos. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos continuar mañana ampliando estos conceptos. Recuerden que vamos despacio. Estaremos estudiando ¿desde cuándo el adventismo cree en la doctrina del pecado original? ¿Cómo se introdujo? ¿Por qué se introdujo? ¿Y dónde están las evidencias de que se introdujo de esa manera? Bueno, para que tengamos los fundamentos y los argumentos para confirmar lo que estamos diciendo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a orar para terminar. Mis hermanos, ¿hay alguien que en esta noche desea orar, por favor? El hermano Felipe, ¿cómo está de salud, mi hermano? ¿Ya está listo para escuchar la oración? ¿Puede orar por nosotros, hermano, y darle gracias a Dios?
Hermano Felipe, desde Perú. Aló, hermano, algo, no siempre un poco. Me ha chocado, infección me ha levantado. Ya, Dice bien. vamos a orar. Amén, hermanos. Oramos. Querido Santo Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te agradecemos por la vida y salud que tú nos tienes para poder aprender tus mensajes. Tus palabras, Señor, que queden en tus mentes, así para poder también podemos compartir con los demás. Gracias, querido Padre. Cuántos tus hijos, Señor, estamos asistiendo en esta noche. Bendice cada uno de ellos esta noche que podemos descansar en el sueño reparador, que podemos descansar para mañana. También queremos que tú nos perdones en nuestras equivocaciones. Somos pecadores de repente, Señor, malas palabras, pensamientos, de repente tenemos hoy día, de lo cual te pedimos que tú nos perdones, querido Dios. Bendice al hermano Carlos, quien está dirigiendo desde allá en Colombia, su familia. Señor, siempre sabiduría e inteligencia a tu hijo, Señor, que puede compartir como instrumento tuyo. De igual manera, nosotros para alabar, santificar tu santo nombre, siempre necesitamos tu Santo Espíritu, así para poder llevar tu mensaje en estos últimos tiempos. Podemos prepararnos espiritualmente, así como aquí en la tierra, y tú has desarrollado un carácter perfecto, igual también nosotros, Señor, para lo cual necesitamos tu ayuda, cada uno de tus hijos, querido Dios. Son ruegos te imploramos en esta noche para terminar este culto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder